Supongo que ya quedó claro el asunto de que los artistas vengan a mis eventos, ¿no? ¿Yo qué gano? Mi protección. Mi amigo Manuel está necesitando un fotógrafo para su centro de espectáculos. ¿En qué puedo ayudarte? Quiero saber si el tal Víctor Frank es un tipo limpio o qué tan comprometido está. Esa es mi mamá. Y aquí estás tú, mira, adentro de la panza. ¿Qué 1950? Yo nací en 1952. Esta acta que tienes es chocolata. Esto quiere decir que no tengo 22, tengo 23 años. Si yo no me equivoco, don Abel, usted es mi padre. Me dijo Nora que usted tiene algo que ofrecerme. Este lugar va a ser el bar de moda de la zona. Tú no te preocupes, déjamelo todo a mí. No puedo cantar, Fanny. Yo puedo hablar con los productores del programa y pedirles que hagas playback. No, Fanny, no, yo playback no. Si lo haces bien, no se nota, Pepe. Hola. ¿Quién era el tipo ese con el que estabas platicando? Un conocido del medio. Te felicito por tu nuevo programa. La canción que estrenaste maravillosa. ¿Le parece chistoso que me haya equivocado o a qué viene el comentario? No entiendo. Mi amor. Tiene algo malo que te puede costar la vida. Anel, quiero pedirte disculpas. No sé lo que dije mal. No, don Manuel, todo lo contrario. Yo soy la que le debo una disculpa. José no se encuentra muy bien últimamente. Me preocupa mucho la reacción de José. Bueno, ya lo sé, pero hay que entenderlo. Le ha costado mucho trabajo recuperar su voz después de la pulmonía y anda muy irritable. Qué barbaridad. A mí me encantaría que viniera a cantar algunas noches, pero primero necesito que se ponga bien. Ya lo sé. Yo me voy a encargar de ayudarlo a que se recupere y a que vuelva a ser el José José que todos conocemos. Claro. Hola, Anel. ¿Cómo estás? Por aquí voy a andar si se ofrece algo. Buenas noches. Creo que es un muy buen momento para la inversión extranjera en nuestro país. La verdad, Echeverría lo está haciendo muy bien. También es el momento ideal para que te acerques a Kiki. Suena horrible, pero está vulnerable y lo tienes que aprovechar. ¿Vulnerable? Yo diría más bien impredecible, como siempre. Métela al redil, Javier. Hazla tu novia. Un hombre como tú que no pueda. Yo es lo que más quiero, Carlos. Y lo voy a intentar una vez más. Pero si ella no siente lo mismo por mí, no podemos hacer nada. Eso no va a suceder. Lorena, ven, siéntate. No puedo. En este momento ya perdí mucho tiempo. No me alcanzó ni para ir al doctor. Ahora no voy a poder asistir a mi clase de inglés. Pónganse. Lorena, por favor, tranquilízate. Sé que es una noticia muy fuerte para los dos. Sí, aún no logro hacer el balance de los daños. ¿Daños? Mira, quiero intentar que podamos tener una relación de padre e hija. Estoy consciente que no se puede recuperar el tiempo perdido. Es que precisamente ese es el problema, el tiempo perdido. A tu edad el tiempo es lo que sobra. ¿Qué tal si nos tomamos, no sé, unas vacaciones juntos y nos conocemos mejor? Sí, algún sitio. Perdón, pero por ahora no puedo. Ya perdí un año de mi vida y no me puedo tomar una semana más. Ahora vuelvo. Ya son dos casualidades, ¿no? Admito que ayer sí te fui a buscar al set de televisión, pero lo de hoy es una feliz coincidencia. ¿Feliz como para quién? Ayer no me dejaste terminar. Era para invitarte a una fiesta. ¿Qué fiesta? A esas de las que todos gozan y todas cobran muy bien. Mire, señor, yo no sé qué idea tenga de mí, pero le pido que se retire antes de que haga un escándalo por irrespetuoso. No te queda hacerte la inocente conmigo, Anel. No hace mucho tiempo te encontré precisamente en uno de esos eventos. Mi amor. Con permiso. Ese es tu amigo, el del set. Pepe, por favor, bájale. Un viejo amigo tuyo, ¿no? No es mi problema, no lo conozco. Pues eso fue lo que me dijiste ayer. Ya lo sé, pero no es un amigo. Lo reconozco pues de mi pasado, Pepe, de mis fiestas. Tengo un pasado que ya no me pertenece, corazón. Pues entonces voy a hablar con él. No hace falta. Yo sé lidiar con este tipo de personas. Entonces, ¿por qué me dijiste ayer que era un viejo amigo mío? Porque me dio vergüenza. Mira, nada más que falta de respeto, querido radioescuchas. Resulta que después de haber desaparecido por un largo lapso de tiempo, José José apareció en un programa grabado, dizque para cantar en vivo. Pero resulta que
hizo playback. Así como lo escuchan, playback, vaya sorpresa que se llevó su público. ¿Será que este cantante de pacotilla ya se acabó su voz gracias a tanto vicio? ¿Y quién creen que tuvo que salir al quite? Una vez más, Anel. Yo la verdad es que no sé qué le ven a este tipo que a todas engatusa, porque además de ser feo y ser bígamo, es un vicioso. Y para corroborar eso tenemos aquí en la línea a su esposa, a Kiki. Kiki, querida, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Alfonso, porque me das este espacio. Para mí ha sido muy difícil la separación con José José. Ay, hijito, mira cómo estás. Te veo muy desmejorado. Ay, mamá, no te preocupes, hombre, estoy bien. No, deberías venirte conmigo a Satélite. Así yo te puedo cuidar y te terminas de recuperar. Yo no voy a ser una carga para ti, mamá. Además, tú no estás en edad para estarme cuidando. Los hijos siempre son los hijos, ¿eh? ¿Y quién mejor que yo para cuidarte? Oye, yo quería pedirte un favor. Es que María va a reabrir el café, ¿te acuerdas? El que tenía, ahora va a ser un bar. Y me pidió si podías ir a la inauguración. Te estoy diciendo que me siento mal, mamá. Apenas me estoy recuperando. No, pero no para que cantes. No, nada más que vayas un ratito y cortes el listón. Y ya, es cuestión de familia, mi amor. Tienes razón. Sí, voy a ir, sí voy. Ay, te lo agradezco muchísimo, mi amor. Pero ya, come, por favor. Necesito verte bien. Necesito que te recuperes. Parece que me tienes en engorda, mamá. Ve nada más. Te lo comento porque ha sido verdaderamente complicado. Porque el señor José José no se ha hecho responsable ni de mí, ni de su matrimonio. Y todavía tenemos pendientes. Y hasta la fecha, aún no sé nada del señor José José. Todo esto te lo digo para que la gente que escucha tu programa sepa la verdadera vida de esta gran estrella, José José, que conozcan quién es como esposo y que sepan la realidad. Yo soy una Herrera Calles y todos saben que mi familia es una familia honrada. Nosotros agradecemos tu confianza, Natalia. Tú sabes que yo siempre he estado de tu lado y desde un principio yo me di cuenta cómo es que se aprovechaba de ti, te utilizaba. Y te soy honesto, es que eso no se vale. No se vale que traten así a una de las figuras más importantes del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias. Me despido de la audiencia con un beso enorme. Gracias por el espacio. Y bueno, es muy importante saber que todavía se puede confiar en la gente. Oye, por cierto, me dice un pajarito por ahí que estás por sacar un nuevo disco. ¿Y ahora? ¿Qué haces aquí? Estoy estudiando inglés. Me cae que no te entiendo, hombre. Si a mí me hubieran dado vacaciones, no, hombre, ya estaría en la playa con unas chelitas, bien suave. Pues claro, porque eres un zángano. Oye, yo no me llevo tan pesado, ¿eh, Robotina? Ya te dije que tengo que recuperar mi año de vida perdido. Y dale la mula al trigo, terca como tú sola. ¿Sabes cómo me podrías ayudar? Con ideas. Mira, dame ideas. ¿Qué fue lo último que hiciste en tu año? ¿Quieres saber de verdad? Sí. Pues me enamoré de una loca, me corrieron del Necaxa, me pusieron los cuernos, luego iba a tener un chamaco que pues resulta que yo no era el papá del chamaco. Me enamoré de una loca. ¿Qué haces? Pues estoy haciendo una lista. Tal vez algo bueno puede salir de esto, ¿no? Me puede dar ideas. ¿El Necaxa? ¿Me pusieron los cuernos? Qué bueno que viniste. Mucha gente no da la cara. Eres valiente. Entiéndame, Lira. Entré a RBG porque me gusta la música. Y los chismes y el hecho de que usted hable pestes de José, uno de los mejores artistas de nuestra disquera, pues son cosas que no me inspiran mucho a venir. Y sin embargo, ¿estás aquí? ¿Por qué quieres saber más de los manejos extraños de tu disquera? No de la disquera. No, de alguien que quizás trabaje adentro de la disquera. Los demás grabamos discos, promocionamos artistas, hacemos música. Yo hace tiempo era como tú, ¿eh? Igual de idealista.
Pero la vida te enseña a base de fregadazos, Nora. Puede ser, pero yo sigo limpia. Entonces supongo que no querrás saber más de lo que se traen Pedro Salas y Víctor Frank entre manos. Es que mira, con todo este desbarajuste me empieza a dar un ataque de ansias porque me di cuenta que quiero hacer muchas cosas que no he hecho y mi lista se empieza a llenar de cosas y me pongo nerviosa. ¿Crees que te puedas poner de pie? Un momento, por favor, ¿Para ponte de qué? pie. ¿Para qué o qué? Es rápido. Un saludo de ¿Qué pie. pasa, hombre? A ver. Hace tiempo hablé con Pedro sobre Claudia Lozano, mejor conocida como La Güera. ¿Has oído hablar de ella? Sí. Bueno, yo no le di mucha importancia porque Pedro y La Güera no pegan. Van como el agua y el aceite, aunque a veces el agua y el aceite terminan en el mismo recipiente. No necesito metáforas, Lira. Empezaron a tener algo. Bueno, el caso es que si La Güera está con Pedro, no es porque ella quiera. Y si está con Pedro es porque la mandaron a que lo mantuviera contento. ¿Quién la mandó? Víctor Frank. ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué buscas? Estoy buscando un traje, pero no lo encuentro. ¿Un traje? ¿Para qué lo quieres? Deberías estar poniéndote la pijama. Estoy buscándolo para ir a cortar el listón al bar de mi prima. ¿Qué? Pepe, ¿estás loco? Deberías estar descansando, mi amor. Es que quedé con mi mamá y me van a estar todos esperando, pero no me tardo. Honey, no sabes decir que no, ¿verdad? Se lo prometí a mi mamá, Anel. Está bien. Pero prométeme que no te tardas. Yo te voy a ver en la noche. Claro que sí, mi amor. Esta noche te daré un masajito. Oye, ¿y tú por qué te echaste tanto perfume, Pepe, el normal. No pasa nada, corazón. Oye, ¿te sientes bien? ¿Tienes fiebre? Me siento bien. ¿Te estás tomando los licuados de vitaminas? Sí. No dejes de hacerlo, mi amor. Te hacen bien. No te tardes, ¿sí? Pues fíjate, no me fue tan difícil convencerlo. Yo pensé que sería más complicado, pero no. Además, Carmona me debía un favor. Hace un tiempo le estuve echando la mano con un asunto de su empresa. Necesitaba la adjudicación de unos terrenos y pues le eché la mano con eso. Muy bien. Oye, ¿cuándo vamos a empezar a hablar sobre mi disco? Fue para eso que salimos a cenar, ¿no es cierto? Ya sé, pero bueno, relájate. Aquí está todo conectado. Fíjate que Carmona acaba de abrir un gran centro de espectáculos en un hotel muy conocido de la ciudad. Ah, sí. Le está yendo increíblemente bien y yo pensé en algo. ¿Por qué no hacemos ahí tus presentaciones? Oye, eso estaría muy bien, por eso. Primero tengo que tener un disco. No, lo vamos a hacer al revés en este caso. Primero vamos a sacar las presentaciones y luego el disco. Es que necesitamos que la gente te conozca como cantante, Natalia. Juanito, necesito esto ya en la mesa 2, por favor. Alicia, mándame una botella de champán en la mesa 6. ¿Qué? Esto ya se está llenando. Sí, ya vi, espérame. María. Tía. Te veo muy nerviosa, hija, tranquila. Deberías estar feliz. Mira cómo está de lleno. El Lisa nunca estuvo tan lleno. Es que todos vienen a ver a Pepe. Sí. Y Pepe no está. Él está muy ocupado, ya lo sabes, pero si te lo prometió, él va a llegar. Sí, yo lo sé. Pero ¿qué tal si le pasó algo? Ay, no me asustes, por favor. No. Ay, tía, perdóname. Es que estoy muy nerviosa. Ya, ve a hacer lo que tengas que hacer. Ándale. Mira, yo voy a hacer que todos tus sueños se hagan realidad. Mira, Javier, yo sé que tú y yo tuvimos algo. Bueno, fuimos pareja. Pero esta vez, yo no quiero nada contigo. Nada. Solo una amistad. Está bien. Lo sé.
Pero quién sabe si el tiempo corre a mi favor. ¿Qué pueda pasar? No sé. Qué buena frase. Oye, es que así se debería de llamar el disco. Imagínate, el tiempo corre a mi favor por Natalia Herrera Calles. No, Kiki. ¿Ya viste? Los tragos se venden como si fuera happy hour. En cuanto llegue José José no va a caber ni un alfiler. Ajá, pero Pepe, ¿dónde está? ¿Por qué no llega? Bueno, tranquila, José es una estrella. Esa gente siempre se hace esperar. ¿Sabes qué? Voy a llamar para... No. A ver, tú disfruta. La gente que viene a los bares siempre percibe la vibra de los dueños. Y si tú disfrutas, ellos disfrutan. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces sonríe y vamos a saludar gente. Telemundo, enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.